Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tratar de hacer una tabla de distribución de frecuencias a partir de los datos que nos da en este problema. El problema dice, en un programa de autocontrol personal del peso aplicado a 90 personas, los kilogramos que estas personas perdieron al terminar dicho programa se muestran a continuación. Entonces, el problema nos está diciendo que hemos medido la pérdida de peso de 90 personas y la diferencia en peso que cada una de las personas ha tenido se reflejan en esta tabla. Como podemos observar, los datos no están organizados de forma alguna, han sido registrados de acuerdo a cómo se fueron midiendo cada una de las 90 personas en las que participaron dentro del estudio. Para poder construir una tabla de distribución de frecuencias, vamos a tener que calcular algunos otros datos antes de pasar a la tabla de distribución de frecuencias. El primero de ellos es el tamaño de la muestra. Aquí el problema ya nos define que son 90 personas y podríamos simplemente escribir aquí directamente 90. Sin embargo, la idea de hacer este video es que aprendan a utilizar las funciones de Excel. Por lo tanto, vamos a hacerlo utilizando dichas funciones. Además, en algunas ocasiones hay problemas que no mencionan el número específico de datos y simplemente nos dan un cúmulo o un montón de datos los cuales nosotros tenemos que procesar. En esos casos, ¿verdad? Tenemos que hacer uso de estas funciones de Excel. Voy a usar la función contar, que es una función de las más comunes y de las más fáciles de utilizar para poder contar pues cuántas muestras hay dentro de estos datos. Escribimos el signo igual para indicar que vamos a introducir alguna operación aritmética o función. Escribo la función contar, abro paréntesis y dentro de la función contar lo único que vamos a hacer es seleccionar todos los datos que tenemos dados por el problema. Una vez hecho esto, cerramos con el paréntesis y podemos presionar la tecla Enter y entonces tendremos el resultado, ¿no? Como ya habíamos dicho, pues son 90 personas, son 90 muestras y aquí nos dice que el tamaño de la muestra pues es de 90. Vamos a hacer clic en el botón centrar para darle cierta alineación y darle cierta presentación. Una vez hecho esto, vamos a calcular la siguiente, que es el mínimo, ¿verdad? Normalmente en un problema estadístico tendríamos que ordenar todos los datos. Cuando hacemos el uso de Excel, no es necesario hacer el ordenamiento porque Excel puede, a través de las funciones, buscar cuál es el dato mínimo. Nosotros para poder encontrar aquí el dato mínimo, bueno, tendríamos que buscar con mucho detalle y probablemente nos equivoquemos a la hora de encontrar el mínimo. Además, recuerden que los problemas estadísticos en la estadística se caracteriza por manejar grandes volúmenes de datos. Aquí para el ejemplo, ¿verdad? Solamente son 90 personas, pero muchos problemas estadísticos manejan cientos, miles, decenas de miles de datos. Entonces, buscar el mínimo entre un montón de datos desordenados no es algo práctico. Por eso, vamos a usar la función mínimo. Bueno, en realidad es min. En español, la función aparece como min, abrimos paréntesis y eh, podemos hacer lo mismo que en el caso anterior. Le indicamos que elija el mínimo entre ese montón de datos que tenemos allí que nos ha dado el problema. Una vez hecho esto, cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. Aquí Excel nos está indicando que el número mínimo que aparece en todo el montón de datos que tenemos arriba es el número 6. Hacemos clic en centrar, ¿verdad? Para darle cierta alineación con lo de arriba. Y ahora vamos a utilizar la función max para calcular lo que es el máximo.
Bueno, pues como ya se imaginarán, pues la operación es exactamente igual, lo único que cambia es la función que vamos a utilizar. Escribimos igual max, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el conjunto de datos que nos está dando el problema original. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Allí ya tenemos lo que es el valor máximo de todo ese conjunto de datos. Ahora vamos a hacer el cálculo de lo que es el rango. El rango, aunque no viene definido como una función de Excel, no es muy difícil de calcular. Simplemente es una resta aritmética entre el máximo y el mínimo. En estadística, en cualquier libro de estadística, vamos a encontrar que el rango es la diferencia que existe entre esos dos valores, el máximo menos el mínimo. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es poner el signo igual, señalar el valor máximo, que ya lo tenemos calculado, menos el valor mínimo. Y podemos dar Enter y ya tenemos allí lo que es el rango. Una vez más, vamos ahora a calcular lo que es el número de clases. Para el número de clases, teníamos la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges dice que el número de clases se calcula, es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo. Ahí tenemos, esta es la función logaritmo en Excel, la función logaritmo de el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra o de n ya lo tenemos por aquí arriba, son 90 datos. Lo seleccionamos y cerramos el paréntesis. Ahí a grandes rasgos lo que estoy haciendo es aplicar la regla de Sturges. Esta es una aproximación matemática que nos permite, si no calcular con exactitud el número de clases, sí aproximarnos bastante al número de clases que vamos a tener que construir dentro de nuestra tabla. Esta regla de Sturges no es precisa porque cuando hablamos de número de clases estamos hablando de que solamente puede existir un número entero de clases. No pueden existir números fraccionarios de clases. Una clase no es otra cosa que una fila o un renglón o una categoría que vamos a estar manejando. Y no pueden existir 1.33 clases o 1.33 filas, o existe una o existen dos filas, pero no podemos generar números decimales o reales. Entonces, si yo le doy Enter en este punto, vamos a ver que la fórmula de Sturges nos da un valor real, un valor decimal, que no es compatible con lo que nosotros estamos buscando. Sin embargo, ya nos aproxima bastante a lo que es el resultado que esperamos, ¿verdad? Que es un 7. En este caso, lo que podemos hacer es pedirle a Excel que además de hacernos el cálculo de esto, también nos redondee el resultado. Y vamos a usar la función redondear. Así tal cual como lo escuchan, escriben la palabra redondear y vamos a encontrar dicha función. Abrimos paréntesis y aquí lo que estamos haciendo es indicar que vamos a usar la función redondear y que el número que nosotros vamos a redondear es el resultado de la regla de Sturges que acabamos de insertar hace unos momentos. Al final, después de la regla de Sturges, voy a añadir una coma porque la función redondear me pide un segundo parámetro. El segundo parámetro que debo indicar son el número de decimales al cual quiero que se redondee este resultado. En mi caso, como yo lo que busco es que el resultado nos dé un número entero, entonces no deseo que exista ningún decimal. Por lo tanto, voy a indicarle que yo deseo que haya 0 decimales para que me redondee a 0 decimales, es decir, para que me los redondee
y me lo deje como un número entero. Cierro el paréntesis para terminar de indicar toda la función y presiono la tecla Enter. Ahí, como podemos ver, ya Excel ha hecho el cálculo de manera automática, lo ha redondeado y tenemos ahora que debemos construir 7 clases para incluir todos estos datos. Una vez hecho esto, vamos ahora a calcular lo que es el ancho de la clase. Voy a hacerlo un poco más grande, ahí está, para que se vea mejor. En lo que se refiere al ancho de la clase, la fórmula nos indica que nosotros debemos de buscar, ¿verdad?, un número tal que el rango más 1 dividido entre el número de clases, que es este valor que tenemos acá, nos va a aproximar a cuánto sería el ancho de la clase. Aquí, en este sentido, nosotros tenemos que este, eh, este número que estamos seleccionando, el rango más 1, ¿verdad? Lo hemos puesto entre paréntesis porque si no hacemos eso, lo hacemos para que haga primero la suma y el resultado de la suma sea dividido por el número de clases. Si no ponemos los paréntesis, Excel podría interpretar que lo que queremos es que haga la suma del rango más 1 entre el número de clases, es decir, la operación que haría primero es la división de 1 entre del 7 y ese un séptimo lo agregaría a 38. Esta no es la misma operación que nosotros queremos realizar. Nosotros deseamos que primero tener el rango más 1, la suma de todo eso dividido entre 18. Entre 7, que es el número de clase. Allí vemos que el resultado también es un número decimal, un número real, y en ese sentido tampoco nos ayuda el ancho de la clase, porque el ancho de la clase estamos hablando de variables discretas, es decir, que se mueven a intervalos constantes, y como podemos ver, todos los valores que tenemos aquí son enteros, entonces nuestra variable discreta se mueve a intervalos de enteros. Por lo tanto, no pueden existir como ancho de clase un intervalo decimal. De esa manera, podríamos hacerlo de esa manera, pero sería muy complicado hacer, definir los límites en esa situación. Entonces, para evitarnos complicaciones, también necesitamos hacer el redondeo de esta operación. Una vez más, vamos a utilizar la función redondear, ¿verdad? Ahí escribo redondear, abro paréntesis y indico que la operación que he escrito antes va a ser el número, el resultado de esa operación, el número que salga de esa operación, es el número que vamos a redondear. Luego escribimos una coma y de la misma manera que en el caso anterior, escribimos un 0 para indicar que no queremos decimales, sino un número entero, y cerramos el paréntesis. Presionamos Enter y tenemos que el resultado es 6 en esta operación. Aquí no hay que perder de vista que nosotros lo que estamos buscando es un número, o mejor dicho, dos números, estos dos números que tenemos aquí, ¿verdad? Que multiplicados, es decir, 6 por 7, multiplicados, nos den un número, ¿verdad? Aquí 6 por 7 nos da 42. Aquí lo estoy escribiendo nada más para mostrarlo. Pero buscamos que este número que nos da, que sale de la multiplicación de estos dos, sea mayor o igual a el rango, que en este caso es 38, al rango más 1. El rango, que es 38 más 1, serían 39. Entonces, estamos buscando dos números, realmente es lo que estamos haciendo aquí. Buscar estos dos números que multiplicados nos den un número que sea mayor o igual a 39.
Alguien me podría decir, bueno, pero hay muchos números que multiplicados por sí mismos o por otros, pares de números que me pueden dar números mayores a 39. Eso es verdad, pero también estamos buscando el número o la pareja de números que me den la aproximación más cercana a 39. Es decir, yo podría poner aquí 10 por 50 y seguramente va a ser mayor a 39. Pero lo que buscamos es que aproximarnos por la parte de la derecha hacia el 39. De tal manera que aquí ya la regla de Sturges nos ha ayudado a encontrar estos dos valores. 6 por 7 es 42 y es mayor a 38 más 1, que es 39, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que vamos a hacer es escribir el primer encabezado va a ser el de clase. Vamos a enumerar nuestras clases y les vamos a poner, vamos a comenzar las clases de acuerdo a cómo nos lo presenta el número de clases. A nosotros aquí nos están diciendo justamente que vamos a utilizar 7 clases. En esas 7 clases se van a contener todos los datos que tenemos en la tabla original. Para poder hacer eso, bueno, pues ya tenemos aquí más o menos estos datos que nos van a ayudar a construir esta tabla. Sin embargo, como nosotros queremos graficar esto en hacer las gráficas, el histograma, la ojiva, el polígono de frecuencias, vamos a insertar las dos clases anexas, las dos clases vecinas de las clases que estamos por generar. Es decir, voy a empezar desde la clase 0 hasta la clase 8. Voy a centrar esto, ¿verdad? Aquí vamos a escribir 1. Voy a seleccionar estos dos datos. Fíjense bien, primero selecciono los dos datos, el 0 y el 1, y después arrastro hacia abajo. Voy a arrastrar hasta que me aparezca el número 8. Ahí ha aparecido ya el número 8. Estoy contemplando las 7 clases que me dice que debo de construir, más dos clases que son las vecinas. La vecindad por el lado izquierdo o inferior, sí, o inferior, y la clase superior o por el lado derecho, que es la 8, ¿no? Una vez hecho esto, vamos a calcular los límites. El límite inferior, el límite superior. Voy a centrar los encabezados. Y para esto vamos a usar una fórmula muy simple que va a partir de los datos que ya tenemos ahí calculados. Vamos a utilizar esta fórmula escribiendo igual al mínimo, este es el mínimo, ya lo tengo calculado, más, abro paréntesis, señalo el número de clase, en este caso el número que tengo aquí, ¿verdad? Como estoy en la clase 0, en la fila de la clase 0, pues voy a señalar la clase 0. Menos 1, cierro el paréntesis, y aquí vamos a multiplicar por el ancho de la clase o tamaño de la clase, ¿verdad? Algunos autores lo manejan como tamaño de clase. Hacemos clic aquí y damos Enter. Allí ya tenemos nuestro primer resultado. Sin embargo, la finalidad de hacerlo aquí en Excel es que nosotros no solamente nos calcule, sino que de manera automática podamos bajar esta fórmula hacia las demás clases y ya no tengamos que modificar absolutamente nada. Para esto, bueno, aquí vamos a hacer uso de las referencias absolutas de Excel. Cuando nosotros arrastramos una fórmula en Excel, nos encontramos con que se mueven las referencias. Aquí podemos observar, por ejemplo, selecciono esta
y vemos que en lo que se refiere a la clase está seleccionando la que corresponde. Sin embargo, las referencias que están en azul y violeta se han movido de lugar, se han desplazado. En el caso de la violeta no está considerando ningún número, y en el caso de la azul está considerando un número que no es el que debería de tener en cuenta lo que es el mínimo. Para evitar que esto suceda, voy a regresar, ¿verdad?, a como estábamos, y voy a hacer doble clic en la fórmula. Voy a fijar, le voy a indicar a Excel que la celda que está en color azul mantenga la fila fija. Para esto escribo el signo de pesos antes del número. Esto le indica a Excel que este 15 no va a cambiar y por lo tanto se va a conservar fija en esta posición. Lo mismo hacemos para la celda en color violeta para que se fije en esta posición y estos datos no se modifiquen. Otro razonamiento que nos puede ayudar a entender esto es que el mínimo, no importa en qué clase estemos, el mínimo siempre será el mismo porque el mínimo parte del conjunto de datos que tenemos en la parte superior. Así es que este dato se mantiene constante sin importar en qué clase estemos. Lo mismo sucede con el ancho de clase, es un dato que es independiente del número de clase. Por lo tanto, al mantenerse constantes, debemos indicarle a Excel que estos números no van a cambiar. No así el número de clase. El número de clase sí debe de cambiar conforme nosotros lo bajamos con respecto a el número de clase. Vamos a darle enter, y ahora para verificar que esto ha funcionado bien vamos a arrastrar hacia abajo. Ahí, como podemos ver, nos aparece todo en múltiplos de 6 y podemos también observar que prácticamente eh, el primer límite, el límite inferior, es el valor mínimo que nosotros tenemos contemplado acá, es igual al valor mínimo. Eso significa que todos los datos, es decir, el dato más pequeño de este conjunto, al menos va a aparecer contemplado dentro de la primera clase. Recuerden que estas son nuestras clases importantes. Va a aparecer contemplado dentro de esta clase, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos ahora a calcular el límite superior. Para calcular el límite superior vamos a usar otra fórmula que es igual al mínimo nuevamente más el número de clase por el ancho o tamaño de clase menos 1. Como pueden observar, la fórmula es muy parecida a la del límite inferior. De hecho, utiliza los mismos elementos, pero en un orden ligeramente distinto. Y eso permite que haga alguna diferencia y que nos presente el valor del límite superior. Darle clic, voy a presionar la tecla Enter y voy a ver el resultado. Podemos observar aquí que como límite inferior tenemos el 0, como límite superior el 5. Igual que en el caso anterior, tenemos que fijar las celdas que se van a mantener constantes. Si observamos, estamos utilizando los mismos valores, el mínimo y el ancho de clase, que ya en el caso anterior declaramos que eran constantes. Bueno, pues en este caso haremos exactamente lo mismo. Colocamos los signos de pesos para indicarle a Excel que estas celdas van a mantenerse fijas y que estos valores se van a preservar como una constante. No así con el valor que se mantiene en rojo, que es el número de clase, que este nos va a permitir mostrar o ir cambiando el valor del límite superior conforme se va bajando en la clase. Allí tenemos esta fórmula, la podemos arrastrar. Recuerden que para arrastrarlo tenemos que hacer desde este punto. Aquí le doy control Z. Allí acabo de deshacer. Y ahora
aquí de la esquina inferior derecha, puedo hacer doble clic y de manera automática baja hasta la última, o puedo arrastrar los valores hasta la celda que yo lo necesite. En este caso, podemos ver que ya están formados los límites inferior y superior. Podemos también ver que el ancho de clase, considerando como intervalo cerrado el límite inferior y el límite superior, incluye 6 elementos dentro de cada una de las clases. Es decir, por ejemplo, en el caso de la clase 1 está el 6, está el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. En total son 6 números que están contemplados para esta clase. Lo mismo sucede para las demás clases. Si ustedes hacen la verificación, verán que como límites cerrados se considera el límite inferior hasta el límite superior. Hay 6 valores enteros dentro de estas clases, ¿no? Bueno, estos van a ser nuestros criterios para decidir qué número entra y qué número no entra dentro de esta clase. Las clases las podemos imaginar como si fuesen categorías, cajones, bolsas o contenedores en donde nosotros vamos a ir metiendo cada uno de estos números que tenemos en la muestra original. Solamente que para poderlo meter dentro de uno de estos contenedores, tenemos que evaluar si aprueban los criterios de límite inferior y límite superior. Es decir, por ejemplo, el 8 solamente puede estar dentro de la clase número 1, porque eh, aquí solamente se aceptan los números que están entre el 6 y el 11. Y como el 8 es un número que aparece entre el 6 y el 11, entonces va a ser catalogado como parte de la clase número 1. Cada número que tenemos en la parte superior solamente puede entrar en una sola categoría, en una sola clase. Solamente en una clase. No puede ser contado en dos clases distintas y tampoco podemos omitir ningún número que aparece aquí. Todos los números tienen que ser catalogados e insertados en algún número de clase. Para poder hacer esto, vamos a verlo un poco más adelante. Ahora vamos a calcular algo que también es importante hacerlo. Vamos a meter algo que conocemos como rango de clase o ah, podríamos decirle como rango de clase. Lo vamos a poner, lo voy a abreviar como RC. Este rango de clase solamente es algo adicional que estamos metiendo para poderlo representar fielmente dentro de las gráficas, como se haría dentro de un histograma o dentro de algún otro tipo de gráficas. Vamos aquí a escribir una fórmula, ¿verdad? Voy a insertar el igual, abro comillas, abro corchetes, cierro comillas, agrego el ampersand. El ampersand indica a Excel que va a conectar dos pedazos de texto. Aquí tengo entre comillas un corchete y lo va a conectar con el límite inferior, ¿verdad? Señalamos este límite inferior que es de esta clase. Luego dejo un espacio, escribo otra vez el ampersand para volver a indicar que necesito conectar con algo más y voy a indicarle, voy a abrir nuevamente comillas y dentro de las comillas voy a escribir espacio, guión, espacio y cierro comillas. Nuevamente espacio, ampersand, ampersand y luego voy a señalar el límite superior. Una vez hecho esto, nuevamente ampersand, abro comillas y cierro corchetes. Cierro comillas y hemos terminado. Esto lo único que va a hacer es que nos va a representar esto que tenemos aquí
como un intervalo cerrado, que es justamente lo que representan el límite inferior y límite superior. Son los límites de un intervalo cerrado. Aquí pues ya puedo bajar la fórmula y vamos a ver que esto se reproduce para las demás clases. De manera que ya tengo los intervalos cerrados representados como a manera de intervalo para las gráficas. Una vez hecho esto, vamos a escribir aquí la marca de clase. Le vamos a poner MC, ¿verdad? La marca de clase. Y la marca de clase no es otra cosa que, y la fórmula es igual, abrimos paréntesis, el límite inferior más el límite superior, cerramos paréntesis, todo eso dividido entre de 2. En realidad es el promedio de estos dos valores. Lo que buscamos es generar una nueva variable, una variable artificial que se llama marca de clase. Esta marca de clase es una variable que es representativa de los datos que tenemos allá arriba. Es decir, lo que vamos a hacer es buscar un valor representativo de los valores que van a ir dentro de esta clase y a ese le vamos a poner por nombre marca de clase y el valor es el resultado de esta fórmula, ¿no? Del promedio de estos dos límites. Bueno, pues aquí no hay mayor ciencia, simplemente arrastramos o bajamos la fórmula y ahí nos debe de calcular los, las marcas de clase para cada uno de los valores. Una vez hecho esto, vamos ahora a calcular lo que son las frecuencias absolutas. Ahí tenemos las frecuencias absolutas y para las frecuencias absolutas vamos a utilizar otra fórmula de Excel. Aquí lo importante es que en esta fórmula, que es una fórmula bastante compleja, no perdamos de vista que aquí lo que estamos haciendo es buscar qué números cumplen los criterios establecidos por los límites inferior y superior. La fórmula que vamos a usar es igual a contar punto sí, punto conjunto, abrimos paréntesis y en esta fórmula nos va a pedir primeramente un rango de criterios. Un rango, es decir, el conjunto de datos del cual vamos a elegir. Pues aquí tenemos nuestro conjunto de datos original, lo seleccionamos completo y una vez hecho esto, presionamos, escribimos una coma y nos va a pedir como segundo parámetro un criterio. El criterio es una condición que nosotros vamos a poner. Para escribir el criterio, como va a ser una condición, vamos a escribir comillas, vamos a escribir mayor e igual, cierro comillas, escribo el ampersand y hago clic en el límite inferior de la clase en la que me encuentro. Si ustedes observan esta fórmula, aquí lo que estoy haciendo no es otra cosa que decir a Excel que yo quiero que me cuente de este conjunto de datos todos los valores que sean mayores o iguales al límite inferior. Es justamente lo que estoy diciendo acá. Todos los valores que tengo en este conjunto de datos, que son los datos que están aquí arribita, en azul, todos esos datos van a ser contados siempre y cuando sean mayores o iguales al límite inferior. Pero debo de poner una segunda condición porque si se fijan tenemos dos límites. Entonces agrego una coma y aquí me pide nuevamente un rango. En este caso, pues el rango de datos va a ser nuevamente el mismo rango que ya tenemos. Volvemos a seleccionar el mismo conjunto de datos. Si se fijan, aparecen los mismos datos. A4 a J12. Ese conjunto de datos ahora me va a servir como referencia porque voy a establecer un segundo criterio. Escribimos una coma
abro comillas, y ahora busco todos los valores que sean menores o iguales, cierro comilla, escribo un ampersand, hay que dejar espacio entre los ampersand, el ampersand siempre debe tener espacios a los lados, dejo un espacio y señalo el límite superior. Una vez hecho esto, aquí lo que estoy haciendo es indicarle a Excel que de ese conjunto de datos, aparte del primer criterio que ya habíamos establecido, estoy diciendo que de ese conjunto de datos también debe cumplir la condición de que se van a contar todos los números que sean menores o iguales al límite superior. Es decir, que aquí me van a aparecer contados todos los números que sean mayores o iguales a 0, pero menores o iguales a 5. Por ejemplo, el 11 no me va a aparecer aquí contado porque es mayor a 5 y no se cumple el criterio. Y cualquier número que sea inferior tampoco. Ahora, quiero que antes de dar Enter observemos una cosa. Para cada clase existe un límite inferior y un límite superior. Si arrastro la fórmula, pues vamos a ir, necesitamos que Excel vaya actualizando de acuerdo al límite superior e inferior de cada clase. Pero en el caso de los datos que están aquí arriba, estos datos son independientes de esta tabla. Por lo tanto, estos datos debemos de declararlos como constantes o como fijos. Entonces, todo lo que tenemos en color azul va a quedar fijo y hay que hacer la indicación a Excel. Vamos a utilizar el símbolo de pesos para indicarle a Excel que queremos que las filas, es decir, los números que aparecen allí, se mantengan fijos. Como esta es una referencia compuesta y tenemos dos celdas, ¿verdad? La primera celda del rango y la última celda del rango seleccionado, a ambas hay que colocarles el signo de peso. Si solamente lo hacen a una de las dos, van a tener problemas a la hora de ver los resultados. Lo mismo vamos a hacer con este lado de la fórmula, porque esto también hace referencia al mismo conjunto de datos en color azul. Entonces, añadimos símbolo de pesos para indicarle a Excel que queremos que esos datos no se modifiquen, que se mantengan fijos y hacemos clic, damos Enter para terminar la fórmula. Bueno, una vez hecho esto, vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Arrastro la fórmula y allí vemos las frecuencias absolutas de cada uno de las clases que tenemos por aquí. Para verificar que hemos hecho de manera correcta, bueno, lo primero que podemos hacer es hacer clic en el botón autosuma o escribir directamente igual, suma, etcétera. Bueno, vamos a evitarnos la fatiga y hacer clic directamente en el botón sigma. Nos coloca la función suma y automáticamente selecciona lo que son las frecuencias acumuladas. Aquí hay que poner mucha atención porque a veces Excel se equivoca y selecciona un rango de datos que no es el que queremos que calcule. Entonces ahí nosotros tendríamos que hacer la indicación de cuáles son los datos que queremos que sume, ¿no? En este caso lo hizo de manera correcta, no tendríamos que cambiar nada, simplemente dar Enter. Al conseguir el resultado podemos ver que esto es congruente con lo que hemos hecho, porque nos decía el problema que eran 90 personas, tenemos 90 datos contados aquí y cuando sumamos las frecuencias nos vuelve a dar 90. Aquí esto muestra que hay congruencia y que hasta el momento nuestra tabla de distribución de frecuencias está construida de manera correcta. Otro rasgo que es importante que debemos de verificar nosotros a la hora de construir nuestra tabla es que si aquí nos ha dicho que el máximo es 44 y que el número de clases son 7, entonces en la clase 7, es decir, en esta, aquí debe estar contemplado el máximo, que es el 44.
Si observamos entre 42 y 47, allí en este intervalo va el 44. Lo mismo sucede para el mínimo. Nos dice que en la primer clase debe estar incluido el número 6. Y si observamos en la clase 1, en la primera, está incluido el 6 como límite inferior, de tal manera que todos los datos están contemplados dentro de la clase 1 a la clase 7. Habíamos dicho que estas clases son nuestras clases importantes. De hecho, si lo hiciésemos a mano, solamente tendríamos que hacer estas 7 clases. Aquí en Excel hemos añadido la clase 0, que es la vecina, y la clase 8, que también es la vecina, porque estos datos, aquí todos estos datos van a salir en ceros, pero estos datos no son necesarios e importantes por la construcción de las gráficas que haremos más adelante. Bueno, una vez hecho esto, vamos ahora a la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa, allí tenemos lo que es, vamos a poner la fórmula. La fórmula para frecuencia relativa es muy simple. En este caso, lo que hacemos es dividir la frecuencia absoluta de la clase en la que nos encontramos, la vamos a dividir por la suma total, por este 90 que vemos por aquí abajo, ¿verdad? Y ahí obtenemos la frecuencia relativa. Como voy a bajar la fórmula, voy a añadir un signo de pesos aquí al denominador, porque en cada clase voy a ir haciendo la misma división, el número que aparece como frecuencia absoluta dividido entre el total, que es este número que tenemos aquí. Como este número no va a cambiar, pues lo fijamos y le damos Enter. Ahora sí, arrastramos la fórmula hasta acá y vemos que nos aparecen los valores de la frecuencia relativa. Si nosotros observamos aquí en la frecuencia relativa, podemos cambiar la cantidad de decimales que nos va a mostrar. Estos dos botones sirven para aumentar el número de decimales que se muestran y esta para disminuir el número de decimales que se muestran. Esto no es igual que redondear. Redondear cambia el valor, ahora sí prácticamente corta algunos decimales, quita decimales, redondeándolo a un valor. Aquí lo único que hacemos es que le pedimos a Excel que no nos muestre tantos decimales. Internamente Excel sigue considerando todo el número con todos sus decimales, tal cual arrojan los resultados, pero a nosotros con estos botones solamente nos muestra el número de decimales que deseamos ver, aunque internamente para los cálculos va a seguir contemplando todos los decimales. Por eso hay una diferencia entre redondear y usar estos dos botones. He dejado esto en 2 decimales y lo he representado de esta manera. En algunos libros, la frecuencia relativa se convierte directamente en un porcentaje. En algunos otros libros aparece un concepto que es la frecuencia porcentual o porcentaje, la vamos a llamar FP, ¿verdad? En donde lo que se hace es representar esta frecuencia relativa como un porcentaje. Para hacer eso, bueno, aquí en Excel, si lo hiciéramos manualmente, tendríamos que multiplicar por 100 todos estos números. Pero Excel ya incorpora una función que hace justamente eso. Aquí voy a poner igual y voy a señalar la función de frecuencia relativa, ¿verdad? Me va a dar prácticamente el mismo valor, pero una vez hecho esto, voy a modificarlo haciendo clic en el botón estilo porcentual, que es este botón que vemos acá. Allí me aparece que esto es equivalente al 0%. Voy a hacer clic aquí para que me muestre 2 decimales, aunque sea un porcentaje, y voy a arrastrar
las fórmulas hacia abajo. Aquí, como pueden ver, los valores son semejantes o similares, pero aquí ya están representados como un valor porcentual. Si nosotros deseamos saber cuánto da el total de estas dos columnas, simplemente podemos arrastrar hacia la derecha esta fórmula, que es la suma, y nos va a generar las sumas de cada uno de estos valores. Aquí, como podemos observar, nos arroja un número 1, pero esto se resuelve de manera muy sencilla haciendo doble clic sobre la fórmula y presionando la tecla Enter. Allí Excel actualiza el tipo de valor que va a colocar y nos lo coloca en términos de porcentaje. Si nosotros observamos en cualquier problema de distribución de frecuencias, siempre la suma de la frecuencia, de las frecuencias absolutas, siempre la suma de todos estos valores va a ser igual a el número de datos o el tamaño de la muestra, ¿verdad? Siempre vamos a observar este fenómeno. Si eso no sucede, significa que algo anda mal en las frecuencias. En el caso de la frecuencia relativa, la suma de toda esta columna siempre en todos los problemas va a ser igual a 1. Si no es igual a 1, entonces algo anda mal en estas frecuencias relativas. Y en el caso de la frecuencia porcentual, pues siempre el resultado va a ser 100%. Si sale un valor distinto a 100%, significa que algo anda mal en estos valores. En este caso ya nos han salido los resultados deseados y ahora vamos a calcular lo que son las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas vamos a representarlas como frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada. Para calcular esto, bueno, en el caso de la primer clase, siempre va a ser igual, en el caso de la frecuencia absoluta acumulada, siempre va a ser igual a lo que es la frecuencia acumulada. Perdón, antes de continuar, aquí hay un detalle. Cuando hablamos de frecuencias acumuladas, nos vamos a referir como primera clase a la clase número 1. Acuérdense que aquí esta clase la metimos extra. Entonces, vamos a partir de esta celda. Según la literatura nos dice que la primer clase, ¿verdad? En la frecuencia acumulada absoluta es igual a la frecuencia absoluta. Es decir, esto va a ser igual a 15. Presionamos Enter y ya tenemos el primer resultado. Pero a partir de la segunda clase, que es esta, la segunda clase, nos dice la literatura que esto va a ser igual a la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior, es decir, este 15. Aquí tenemos ya la fórmula para las demás clases que tenemos hacia abajo. Doy Enter y ahí me aparece este número que vemos por allí. Una vez hecho esto, fíjense bien, yo puedo arrastrar esta fórmula, la del número de la clase, la primer clase, la puedo arrastrar hacia acá arriba y me debe de salir 0. Me debe de salir 0 porque en la frecuencia acumulada de la clase 0 no hay nada. Y no hay nada porque no se supone que haya nada dentro de estos intervalos, porque desde el principio, a la hora de construir nuestras clases, nosotros definimos que la primer clase iba a ser esta. Y por lo tanto en esta no debería de haber ningún valor distinto a 0. Bueno, una vez hecho eso, fíjense bien lo que podemos hacer. Podemos arrastrar estos tres valores hacia la derecha. Hacia la derecha
y lo que estamos haciendo es trasladar la misma operación en cada uno de estos en estas tres celdas. Hemos trasladado las mismas funciones a las celdas contiguas. La razón es muy simple. Por ejemplo, aquí voy a abrir esta fórmula. Aquí tenemos que la frecuencia relativa acumulada es exactamente la misma que la misma operación que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada, pero la diferencia radica en que ahora vamos a considerar como valor de referencia la frecuencia relativa. Y si se fijan, a la hora de hacernos hacia la derecha, Excel actualizó y seleccionó lo que es la frecuencia relativa. Lo mismo sucede con la frecuencia porcentual acumulada. Ahora es la misma operación, pero utilizando como referencia la frecuencia porcentual que ya Excel actualizó. Ahí se observan a la hora que yo abrí la celda, ya Excel se encargó de convertirlo a porcentaje. Nosotros podríamos abrir cada una de estas celdas y darle Enter para que haga eso, o directamente pedirle que nos los convierta en porcentaje como lo hicimos con la frecuencia porcentual. Aquí, en el caso de la frecuencia relativa, vamos a quitarle decimales para que nos aparezcan solamente 2, como lo hicimos con la relativa. Y una vez hecho esto, fíjense bien, solamente voy a seleccionar la segunda clase, solamente la segunda clase, y voy a arrastrar hacia abajo hasta la clase número 7, no hasta la clase número 8. ¿Por qué hasta la clase número 7? Porque a la clase número 7 es donde completamos las 90 muestras, llegamos a 1, que es este valor que tenemos aquí, y al 100%, que es el valor que tenemos acá. ¿Podríamos seguir hacia la parte de abajo? Sí, lo podemos hacer, pero lo único que va a suceder es que nos va a repetir este valor, y este valor ya no nos va a servir para absolutamente nada. De hecho, para hacer las gráficas de acumuladas, lo único que vamos a necesitar son los valores que van desde la clase 0 hasta la clase 7. Por lo tanto, ya no es necesario este valor. Pues bien, aquí ya tenemos construida nuestra tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla ya muestra cómo se distribuyen las distintas frecuencias en las diferentes clases y qué cantidad de información hay en cada una de ellas. Esta es una manera tabular de representar la distribución de las frecuencias. Vamos ahora a construir la forma gráfica de la distribución de las frecuencias. Cuando nosotros hacemos una representación gráfica, algo que no debemos de perder de vista es que no se puede hacer una representación gráfica si no es por medio de los datos de una tabla de distribución de frecuencias. Es decir, para poder hacer la gráfica, primero tenemos que hacer esta tabla de distribución de frecuencias que vemos acá. Vamos ahora a hacer un histograma, que es una de las gráficas más típicas utilizadas para representar datos de la variable discreta. Vamos a utilizar la frecuencia absoluta como valores de referencia. Voy a utilizar, fíjense bien, voy a utilizar los valores de las clases, puede hacerse inclusive de las clases 1 a la 7, en el caso del histograma. Pero en esta ocasión vamos a tomar desde la clase 0 hasta la clase 8 como referencia. Para eso, una vez que he seleccionado los datos, voy a hacer clic en el botón insertar, me voy a la gráfica de barras o de columnas, que es la misma que hemos visto antes. Hacemos clic en el primer gráfico que nos aparece y ahí tenemos una gráfica típica de columnas de lo que son los datos que aparecen en la tabla. Como la tabla me tapa los valores que están en la parte de atrás, voy a mover la gráfica desde uno de los bordes, hago un clic sostenido y la voy a colocar en un área en donde no me tape los datos
que tenemos en la tabla. Una vez hecho esto, bueno, nos vamos a concentrar en la gráfica. Para empezar a modificar esta gráfica y que esto se parezca más a un histograma, vamos a añadir algunas características. Aquí tenemos el signo más, ¿verdad? En el signo más aparecen los títulos de eje, vamos a activarlos. Aparecen las etiquetas de datos que también las vamos a activar y las vamos a dejar ahí en la parte superior. Y una vez hecho esto, vamos a añadir la información que corresponde. En el eje horizontal, bueno, pues eso corresponderá a lo que son las diferentes clases que aparecen como tal, representadas por los pesos. En este caso, podemos representarlo por los pesos, ¿no? Pesos, no, pérdida de peso. Entre paréntesis, kilogramos. Y en el eje de las Y, como nosotros usamos de referencia la frecuencia absoluta, bueno, vamos a escribir aquí frecuencia absoluta. Una vez hecho eso, podríamos ponerle aquí y como título, bueno, pérdida de peso. Pérdida de peso. Aquí lo podemos dejar inclusive como peso nada más en kilogramos, ¿no? Bueno, ahora, esto sigue siendo una gráfica de columnas. Para convertirlo en un histograma, vamos a hacer clic en cualquiera de las barras que tenemos aquí. Al seleccionar una de esas barras, todas se van a seleccionar de manera automática. Hacemos clic con el botón derecho del mouse y vamos a la opción que nos dice dar formato a la serie de datos. Al hacer esto, nos va a aparecer este pequeño recuadro que nos plantea lo que es el ancho del rango. Aquí en el ancho del rango, por defecto aparece 219%. Este espacio que aparece, ese porcentaje, lo que representa es el espacio que hay entre cada una de las columnas. Lo vamos a cambiar a 0%, ¿verdad? Y vamos a observar que esto cambia a la hora que cambiamos al otro valor. Va a modificarse nuestra gráfica y se va a parecer más a un histograma. De aquí nos vamos a la parte en donde está el relleno. Vamos a hacer clic en este botón de relleno y hacemos clic en borde. Una vez abierta la sección de borde, vamos a hacer clic donde dice línea sólida. Esto se debe a que el relleno es color azul, pero también la línea que divide a las columnas es color azul y no se nota la diferencia entre las barras. Para hacer notar la diferencia vamos a cambiar el color de la línea que los divide. Voy a elegir el color negro para que se muestre esa diferencia. Aquí ya podemos cerrar este panel y dejar de seleccionar lo que tenemos por gráfica, ¿no? Allí ya aparece más un histograma de frecuencias como tal. Sin embargo, observamos que en el eje horizontal Excel nos ha puesto una serie de números, 1, 2, 3, 4, de manera sucesiva, y que esos números no corresponden con lo que son ni la marca de clase ni los rangos de clase. Para ello, bueno, vamos a cambiar los datos que aparecen en la parte inferior de la gráfica. Voy a seleccionar la gráfica nuevamente y me voy a ir a estas pestañas que aparecen cuando seleccionamos la gráfica. Estas no las vamos a ver si no las tenemos seleccionadas. Así es que es importante primero seleccionar la gráfica y nos vamos a diseño de gráfico. Allí vamos a buscar el botón seleccionar datos
Y en seleccionar datos vemos que aquí aparece en esta lista los mismos números 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. Estos son los números que queremos cambiar. Vamos a hacer clic en el botón editar y una vez hecho clic en el botón editar, vamos a seleccionar la marca de clase. Hacemos clic y le damos a aceptar y vemos que ahora aparecen los valores de las marcas de clase. Le damos a aceptar y aquí ya vemos que tenemos seleccionados todos los valores de marca de clase y de frecuencia absoluta. De manera que lo que está en púrpura es el eje de las X y lo que está en azul es el eje de las Y. Ahí vemos ya representado un histograma clásico dentro de Excel. Este histograma nos está mostrando cómo se distribuyen los pesos o cómo se distribuye, con qué frecuencia se encuentran las diferencias de pérdida de peso de acuerdo a la cantidad de peso perdido, ¿no? Otra manera de hacer este tipo de gráficos es, en lugar de utilizar la marca de clase, es utilizar el rango de clase. La marca de clase, fíjense bien, yo había dicho hace rato que la marca de clase era una variable artificial y que nos iba a hacer representativa de los datos. Si ustedes observan, aquí estamos colocando ese valor representativo. Es decir, aquí no significa que 15 personas pesaron 8.5 o perdieron 8.5 kilogramos, sino que en promedio 15 personas perdieron 8.5 kilogramos, pero habrá personas que perdieron más, personas que perdieron menos. La marca de clase solamente es un valor de referencia, un valor representativo de la clase que le corresponde. Por eso la marca de clase es un promedio como tal. En algunos casos, algunas personas prefieren representar el histograma con el intervalo de la clase, ¿no? Con esto que vemos acá. Para hacer eso vamos a copiar, para hacerlo más rápido, voy a hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la gráfica, le voy a dar copiar, me coloco por aquí y le doy pegar. Allí vemos que me inserta una copia de la gráfica que acabamos de hacer. Aquí lo único que voy a hacer es que voy a sustituir esta marca de clase por lo que aparece aquí, el rango de clase. Y para eso me voy a ir a diseño, voy a seleccionar los datos y aquí en seleccionar los datos vamos a hacer clic en editar nuevamente. Y ahora en lugar, voy a borrar todo esto que aparece aquí en el recuadro y voy a seleccionar el recuadro donde están los rangos de clase. Le doy a aceptar. Vemos que ahora me aparecen estos datos. Le damos nuevamente a aceptar. Y como pueden ver, allí nos aparece ya representada la gráfica. La voy a hacer un poquito más. Me pasé. Voy a hacer un poco más ancha para que quepan cada uno de esos rangos. Bueno, aquí como pueden ver estamos representando el mismo histograma, nada más que ahora lo estamos haciendo con los rangos de clase. Es decir, esta clase tiene valores desde el 6 al 11. 15 personas estuvieron en una pérdida de peso entre 6 y 11 kilogramos. 33 personas perdieron entre 12 y 17, 27 personas perdieron entre 18 y 23, etc. Esto es otra manera de representar el histograma. Vamos a añadir ahora lo que es la gráfica de el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias lo vamos a hacer a partir de la frecuencia porcentual para cambiar de columna. Voy a usar la frecuencia porcentual. En este caso, el polígono vamos a utilizar desde la clase 0 hasta la clase 8.
Selecciono todos los datos desde la clase 0 hasta la 8 de la frecuencia porcentual. Hacemos clic en insertar y una vez hecho esto, me voy a ir a la opción insertar gráfica, pero en lugar de usar la de columnas, vamos a hacer clic sobre insertar gráfico de líneas como tal. Vamos a la primera que es, no, perdón, a la que está aquí, a la, ¿cuál sería? No, perdón, es a la gráfica que dice línea con marcadores, en esta. En línea de marcadores hacemos clic y ahí ya prácticamente de manera automática nos está representando el polígono de frecuencias. Vamos a mover esta gráfica, la vamos a colocar un poco más abajo para que no me estorbe a la hora de ver los datos. Si ustedes observan, si son observadores, vamos a notar que aquí tenemos que empezamos en el 0% y terminamos en el 0%. Los polígonos de frecuencia siempre tienen que iniciar de esta manera. Empezamos desde el 0, llegamos al máximo y de ahí nos volvemos al 0%. De manera que era necesario tener estos valores de referencia, estos dos ceros que tenemos acá. Esa fue la razón por la cual añadimos una clase adicional. Si también observan, aquí tenemos puros ceros y también en la clase 8 tenemos ceros en este caso y aquí ni siquiera nos importa cuánto nos dé como resultado porque ni vamos a usar esos datos. Entonces, esos ceros que añadimos o esas clases que añadimos nos están ayudando a construir lo que es el polígono de frecuencias y las otras gráficas, ¿no? Aquí, pues ya tenemos representado el polígono de frecuencias. El título puede ser el mismo, ¿verdad? Pérdida de peso. Vamos a copiarlo. Voy a borrar esto. Lo copio. Vamos a poner por aquí peso en me hace falta agregar igual que en el anterior en los títulos de eje, las etiquetas de datos, ya están en la parte superior. Aquí, como pueden ver, las etiquetas de datos están representando porcentajes porque nosotros elegimos la frecuencia porcentual. Ahí aparecen a manera de porcentajes. Tenemos el mismo problema de los números 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues lo vamos a reemplazar de la misma manera que hicimos en el caso anterior. Vamos a seleccionar datos, sale esta ventana, hacemos clic en editar, sale esta nueva ventana y aquí vamos a elegir ya sea la marca de clase o el rango de clase. Para este ejemplo voy a usar los rangos de clase como ejemplo, ¿verdad? Y tenemos ahí estos valores, le damos a aceptar y podemos ver que tengo la marca de clase por allí abajo. Ahí ya están los valores que corresponden. Aquí abajo vamos a escribir peso en kilogramos. Y aquí, en este caso fue la frecuencia porcentual. Podemos poner frecuencia porcentual o porcentaje. Ahí tenemos nuestro polígono de frecuencias terminado. Si se fijan, es otra forma de representar la distribución de frecuencias de una variable discreta. Bueno, ya para terminar el video, vamos a construir ahora una gráfica a partir de lo que son las frecuencias acumuladas. Lo vamos a hacer a partir de la frecuencia porcentual acumulada. Y aquí en este caso solamente vamos a seleccionar desde la clase 0 hasta la clase 7. Y hacemos el mismo proceso, insertar. Insertamos la gráfica de líneas, igual que en el caso anterior, con marcadores. Arrastramos la gráfica a un área que nos permita trabajar. La voy a poner por acá temporalmente. Y
vamos a añadir las mismas características, ¿verdad? Títulos del eje, títulos de etiquetas. Vamos a cambiar la numeración que aparece abajo, lo vamos a cambiar por la marca de clase o por el rango, como ustedes gusten. Seleccionar datos, editar, marca de clase. Perdón, aquí es importante, yo seleccioné, fíjense bien, aquí hace un momento yo seleccioné los datos hasta la clase 7, hasta acá. Pero aquí cometí el error de seleccionar una clase de más. Si hago esto, lo que va a suceder aquí es que me va a aparecer un valor por acá, pero aquí arriba ya no va a tener representación. Entonces, para no introducir valores innecesarios que van a hacer más grande la gráfica y que no nos sirven para nada porque ya no aportan un valor aquí, entonces solamente vamos a seleccionar hasta la clase que corresponde, es decir, hasta la clase 7, desde la 0 hasta la 7. Le doy a aceptar, le doy nuevamente a aceptar y ahí ya tenemos que tanto esto como esto son simétricos y me aparecen el mismo número de marcas de clase con el mismo número de frecuencias en la parte superior. Esto es lo que se conoce como ojiva. Una ojiva no es otra cosa que un polígono de frecuencias de las frecuencias acumuladas, en este caso de la frecuencia porcentual acumulada. Y pues lo demás es igual que en el caso anterior, ¿verdad? Aquí simplemente podemos, podemos eh, escribir o copiar los valores que ya teníamos y con eso terminamos nuestro ejercicio. Tenemos representado lo que son la distribución de las frecuencias para este problema. Aquí serían pesos, peso en kilogramos. Bueno, pues yo espero que este video les haya sido útil. Aquí nada más me resta colocarlo en junto con las demás, ¿verdad? Allí tenemos distintas representaciones de los mismos datos. Un último tip que les puedo dar para darle mejor presentación a sus hojas de Excel cuando hacen este tipo de ejercicio es que en la pestaña Vista, una vez que ya terminaron de hacer todo el ejercicio, una vez que ya concluimos todo esto, podemos desactivar las líneas de cuadrícula para resaltar mejor los datos y las gráficas que tenemos aquí. Pues espero que esto les haya sido de ayuda. Yo me despido. Por el momento eso es todo. Espero que pongan un like a este video. Muchas gracias.